Todos los días nos reunimos para esta clase y por esa razón quiero saludar a todos los que habéis venido a la clase y también a los que lo escucháis después en internet. Hoy vamos a ver el modo de vida de los bodhisattvas, ¿verdad? Sí. Los que estáis atrás, ¿tenéis almohadón? ¿Tenéis sitio donde sentaros? Hoy hemos estado recitando en las oraciones preliminares una oración que habla de la bodhicitta, es la esencia de los 84.000 sutras del Buda. Su Santidad el Dalai Lama también nos cuenta que él aprendió este texto, lo estudió con Kuno Lama Rinpoche y que él considera que no existe un libro mejor sobre el método de la filosofía budista. Utiliza argumentos muy convincentes para que generemos la bodhicitta y mantengamos la bodhicitta. Y también utiliza argumentos madhyamika para la vacuidad. Es un texto increíble. Y muchos tibetanos y también muchos indios, antes de que este texto llegara al Tíbet, utilizaron este texto para su práctica. Muchos seres santos y grandes expertos se volvieron seres santos y grandes expertos gracias a este libro. Su Santidad el Dalai Lama tiene mucho aprecio por este libro. También Sapetu Rinpoche, el autor de este libro que nosotros estudiamos los domingos, que se llama Las palabras de mi amable maestro, él también habla del modo de vida de los bodhisattvas como si fuera una flor. Muchos grandes maestros alaban este libro y porque muchos de ellos han estudiado este libro, lo han puesto en práctica y también gracias a todos estos consejos que encontramos en este libro generaron realizaciones y podemos transformar nuestra mente. No existe un libro mejor para transformar nuestra mente. Eso lo dice una y otra vez su Santidad el Dalai Lama. Nos recomienda que lo memorizamos, o si en caso de que no podamos memorizarlo completo, al menos que memoricemos los pasajes más importantes. Encontramos aquí completos todos los puntos más importantes para la práctica del método. Y, por ejemplo, cuando decimos que generemos la bodhicitta, la preciosa bodhicitta nazca donde no haya nacido, y donde haya nacido que no decline, sino que aumente más y más. Esto sería la esencia de la práctica de la que habla el modo del Buda de los bodhisattvas. De la bodhicitta, una mente que abandona el egoísmo y se aplica por entero al altruismo. Esta mente especial está enfocada a la iluminación y también a todos los seres. Por eso se llama la mente que aspira a la iluminación. Sería la traducción de bodhicitta.
al castellano. Primero, en primer lugar, si no sabemos cuál es la importancia de la bodhicitta, entonces no vamos a poder generar esta realización. Por eso, en el primer capítulo, Shantideva habla en el primer capítulo sobre los beneficios de la bodhicitta. No es algo que nosotros podamos generar inmediatamente. Es un error pensar que porque pongamos a meditar en la bodhicitta, la vamos a generar inmediatamente. Para nosotros poder tomar leche de un cuenco, necesitamos que este cuenco tenga una limpieza especial. Así que lo mismo ocurre con nuestra mente. Para poder albergar esta bodhicitta en nuestra mente tiene que estar limpia, y para eso necesitamos pasar por un proceso de purificación y limpieza. Si no tenemos todas las causas, si no acumulamos el conjunto completo de las causas, no vamos a encontrar el resultado. Esto ya nos lo decía Dharmakirti. En el segundo capítulo, el capítulo de la confesión de faltas, es en el cual se nos explica cómo hacer esta preparación de nuestra mente para poder albergar la bodhicitta. También Ketu Rinpoche decía que si nosotros plantamos la semilla de una medicina venenosa, por mucho que recemos, no vamos a obtener el brote de una planta medicinal. Por eso, nosotros tenemos que preparar nuestra mente para que sea una semilla de un brote medicinal y no de un brote venenoso. Y eso lo hacemos a través de la confesión de faltas, por ejemplo, de todas las faltas a través de los 4 poderes o de estas 4 fuerzas paliativas. Entonces, tenemos que saber que las acciones negativas son acciones negativas y tener la intención de no volver a cometerlas más. Y también, esto pensamos, no voy a volverlo a hacer más. Esto sería el propósito de enmienda. Este es uno de los 4. Y entonces, si utilizamos estas cuatro fuerzas paliativas, nuestras acciones negativas se van a purificar. Y también tenemos que acumular. También tenemos que acumular acciones positivas y méritos. Esto lo hacemos a través de la práctica de las 7 ramas, no solamente de la confesión, el resto de las 7 ramas. Y todo esto viene en el segundo capítulo. En el segundo capítulo viene cómo purificar acciones negativas y cómo acumular méritos. Después, el tercer capítulo es sobre cómo mantener la bodhicitta, cómo proteger esta bodhicitta. Y aquí vienen los rituales de generación de bodhicitta, de aspiración y de bodhicitta de compromiso. Cuando habla de voy por refugio a las 3 joyas, etc., ese ritual de generación de la bodhicitta de aspiración lo encontramos en el capítulo 3. Después, cuando decimos que la preciosa bodhicitta nazca donde no haya nacido, y donde haya nacido que no decline, sino que aumente más y más. Cuando hacemos esta oración, la podemos aplicar al modo de vida de los bodhisattvas. Cuando dice de que la preciosa bodhicitta sería una presentación de la bodhicitta diciendo que es preciosa. Esto se correspondería con el primer capítulo, donde nos hablan de los beneficios de la bodhicitta. Luego, que nazca donde no haya nacido, se corresponde con el segundo capítulo, donde se habla sobre prepara nuestra mente para albergar la bodhicitta, y después que donde haya nacido que no decline, sino que aumente más y más, se correspondería con el tercer capítulo, que habla sobre guardarla y proteger la bodhicitta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una vela. Si nosotros queremos que la vela no se apague, tenemos que protegerla del viento.
Y hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, tenemos que proteger también el campo para que no se coman los animales los brotes. Por ejemplo, nuestro campo cultivado. O también los niños los tenemos que proteger para que tengan una buena educación. O por ejemplo, el teléfono. También tenemos que tener cuidado y utilizarlo con cierta cautela para que no se estropee. Es importante que tengamos cautela. Este capítulo que habla sobre la cautela nos explica cómo vigilar nuestra mente para que no ocurran accidentes y perdamos la bodhicitta. Y después, ¿cómo tenemos que tener cautela? Y después, el quinto capítulo habla sobre... el cuarto es la cautela, el quinto sería la, la vigilancia. Este capítulo nos habla sobre cómo vigilar nuestra mente. Y después el capítulo de y después el sexto capítulo nos habla de una vez que nosotros hemos generado la bodhicitta, necesitamos protegerla, como hemos dicho, y para protegerla el enemigo mayor que nosotros tenemos es el enfado. Así que tenemos que evitar a toda costa enfadarnos. Y esto lo vamos a hacer cultivando la paciencia. Si nosotros practicamos la bodhicitta, necesitamos obligatoriamente practicar la paciencia para evitar enfadarnos. Y después ese sería el sexto capítulo. Entonces han sido los beneficios de la bodhicitta, confesión de faltas, sostener la bodhicitta, la cautela, la vigilancia, la paciencia. Y todo esto está incluido dentro de que la bodhicitta que hayamos generado, que no decline. Estas serían la cautela, la vigilancia, la paciencia, el cuarto, quinto y sexto capítulos. Después está el esfuerzo. Una persona que tiene esfuerzo, no hay nada que no pueda lograr. Y si esta persona tiene intención por las acciones virtuosas, entonces las logrará. Si no tiene intención por estas acciones virtuosas, no lo logrará. Si, por ejemplo, los niños, vemos que cuando tienen interés por una acción, tienen aspiración por una acción, entonces, aunque no se lo digas, ellos lo van a hacer. Pero si otra actividad no les interesa, es difícil ponerlos a hacer esta actividad. Entonces, si nosotros tenemos interés, si tenemos gusto, si tenemos aspiración por algo, entonces lo vamos a conseguir, lo vamos a acometer. Entonces a algunos les gusta jugar al tenis o jugar a la pelota, a otros les gusta jugar al fútbol. Hay algunos que les gusta estudiar, a algunos les gusta escribir, a algunos les gusta la religión. Cada uno tiene su propio interés y este interés es una fuerza muy fuerte que se convierte fácilmente en esfuerzo. Había un maestro Kargyu, Chepat Jundun Lamdo, que decía muchas personas nos aplicamos a las acciones virtuosas con desgana y que a las acciones no virtuosas con mucho interés. Entonces tenemos que darle la vuelta a esto y aplicar nuestro interés a las acciones virtuosas y de esta manera poner nuestro esfuerzo en la práctica.
Y con esto podemos aumentar y aumentar nuestra bodhicitta. Así que todas las acciones que nosotros hacemos desde por la mañana hasta por la noche, si las hacemos acompañadas con la bodhicitta, esto va a hacer que la bodhicitta aumente más y más. Entonces serían cuarto, quinto y sexto que no decline, y el de séptimo que aumente más y más. Después la concentración. Si nosotros tenemos una concentración firme y la utilizamos para pensar en los beneficios del altruismo y las faltas, los defectos del egoísmo, con esto también vamos a aumentar nuestra bodhicitta pensando en los razonamientos que apoyan la bondad de la bodhicitta, como por ejemplo estas estrofas que hablan en el modo de vida de la bodhisattva, que dice: si no me intercambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no solo no voy a alcanzar la iluminación, sino que además en el samsara tampoco lograré la felicidad. Y necesitamos, para poder alcanzar la iluminación, para poder ayudar a todos los seres, necesitamos la sabiduría. Y esto se explica en el capítulo 9. En este capítulo 9 dice: como rama de todas las prácticas, el Buda habló sobre la sabiduría. Y esto se refería a la visión que comprende la vacuidad. Y esta visión que comprende la vacuidad la explica el capítulo 9, el capítulo sobre la sabiduría. Y esto también estaría dentro de la parte de que aumente más y más. Entonces, que la preciosa bodhicitta, el capítulo 1, nazca donde no haya nacido, que sería el capítulo 2, donde haya nacido que no decline, que serían el segundo y el tercero, que nazca donde no haya nacido, luego cuarto, quinto y sexto, que no decline, y luego el séptimo, octavo y noveno, sino que aumente más y más. Y después, toda esta oración en conjunto y que aumente más y más es una oración que está incluida en el capítulo 10, que es la dedicatoria. Nosotros dedicamos los méritos de nuestras acciones virtuosas para que aumente, para que la preciosa bodhicitta nazca donde no haya nacido, que no decline, sino que aumente más y más. Así que si lo decimos de una manera resumida, se refiere a esto. Sería esta sola estrofa la que resumiría todo el libro. Y si lo queremos ver de una manera más extensa, entonces tenemos el libro completo del modo de vida de los bodhisattvas. Entonces, ¿por dónde vamos hoy? Hoy hemos llegado a la estrofa número 20. Churgu. Solo que churguchas. Nos hemos quedado en la 19, que era: si alguien como yo, que ha nacido humano, reconociendo lo beneficioso y lo dañino, no deja de lado la conducta del despertar, ¿por qué no habría de lograr la iluminación? Entonces, si nosotros realmente generamos el esfuerzo, vamos a poder lograr la iluminación. Una persona como yo, que es un ser humano, si realmente me aplico con esfuerzo a la conducta del despertar, a estas prácticas para lograr la iluminación, ¿por qué no voy a lograr la iluminación? Así que hoy empezamos por la estrofa número 20. Pero si digo que me asusta tener que ofrecer piernas, brazos y demás, mi miedo es mera confusión sobre lo importante y lo banal. Entonces podemos preguntarnos una cosa, que sí, realmente es una buena pregunta.
Y de si quiero dedicarme a la conducta de los bodhisattvas, puesto que si no lo hago, no voy a lograr la iluminación. Sí, por supuesto, voy a hacer lo posible para poner en práctica la conducta de los bodhisattvas. Pero si lo hago, veo que otros bodhisattvas ofrecen sus cuerpos, ofrecen sus brazos y sus piernas. ¿Cómo voy a poder hacer yo eso? Es posible que lo pensemos así. Pensemos, sí, yo quiero practicar la conducta de los bodhisattvas, pero ¿cómo voy a poder hacer esta práctica? ¿Cómo voy a hacer yo algo así? Entonces podemos pensarlo así. Sí. ¿Cómo voy a poder yo ofrecer esto? A mí esto me da miedo. Si pensamos esto, aquí lo que dice el texto es, tienes miedo de aquello a lo que no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque mi miedo es mera confusión sobre lo importante y lo banal. Si nosotros no sabemos realmente qué es a lo que tenemos que tener miedo y qué es lo que es importante y qué es lo que es baladí, no, no vamos a tener miedo a lo que realmente deberíamos tener miedo. En cambio, vamos a tener miedo a lo que no deberíamos tener miedo. Hay un modo de pensar sobre el samsara. Desde el punto de vista mundano, por supuesto, nosotros vamos a tener muchos problemas si nos falta una pierna, un brazo, etcétera. Pero no, estos textos no están diciendo que debamos ofrecer nuestros miembros inmediatamente, sino que hay un momento en el cual vamos a poder hacerlo cuando ya tengamos una práctica muy avanzada sobre los caminos y las tierras. Así que hoy, por ejemplo, si viene alguien y nos dice, ofréceme algo, entonces, y aquí dejando de lado la cabeza, las manos y las piernas, aunque imaginaos que es algo que aunque no sea parte de mi cuerpo, pues es algo que yo aprecio mucho y ya solamente esto nos cuesta muchísimo. O por ejemplo, si nuestra familia está en el hospital y nos piden sangre, también incluso podemos tener miedo pensando, a ver si me va a pasar algo por dar la sangre. O a lo mejor si alguien nos pide un riñón, una persona de nuestra familia nos pide un riñón, también nos va a costar decidirnos, aunque nosotros demos mucha importancia a este familiar, pero vamos a tener ciertas dudas sobre si realmente es conveniente ofrecer un riñón. O si, incluso hay gente que la gente que paga una barbaridad por riñones que a otros, o incluso los roban. Hoy en día se le da mucha importancia a los riñones, por ejemplo, y se dice que hay gente a la que gente que las atrapan y les roban los riñones. Yo no sé si es la verdad, pero existen estas historias, se cuentan. Entonces, algo así es muy difícil de ofrecer, porque nosotros apreciamos mucho nuestro cuerpo y también es algo que tenemos que apreciar porque tenemos este precioso renacimiento humano que es tan importante. Pero también, por otro lado, tenemos que pensar que no hay nada que no se vuelva más fácil a través de la costumbre y de la práctica. Si nosotros nos entrenamos en algo, se va a ir haciendo más y más fácil. Hay una historia tibetana que dice que a la señora que
que está barriendo. ah, y a su alrededor hay también, cuando vienen gallos, por ejemplo, y gallinas, tienen miedo de los gatos y los ratones. Y, y otras veces es al revés. Son los gatos y los ratones los que tienen miedo de los gallos y las gallinas. Entonces depende también de las circunstancias y de la costumbre. De- por ejemplo, una madre a veces, por causa de sus hijos, para ayudar a sus hijos, es capaz de hacer cosas que no, que no podría hacer antes. Por ejemplo, también esta gallina, cuando tiene polluelos, entonces en ese momento se envalentona y son los gatos y los ratones los que tienen miedo de ella, que cuando ella normalmente sería la que tiene miedo de los gatos y los ratones. Así que nuestra intención, nuestra motivación también cambia las circunstancias. Del mismo modo, nosotros a lo mejor ahora tenemos miedo de hacer este tipo de prácticas de generosidad, pero dependiendo de las circunstancias y de la práctica, las cosas van a cambiar. Hay también algunos cantantes y actores que cuando eran pequeños y muy pequeños no sabían ni hablar, y después poco a poco fueron aprendiendo a hacer todas estas cosas. También los grandes expertos también poco a poco van aprendiendo, y al principio pensarían: oye, yo soy incapaz, ¿cómo voy a hacer yo esto? Pero después poco a poco van adquiriendo seguridad y a través de la práctica. Así que nos dice en el capítulo 21, por incontables decenas de millones de eones, eh, perdón, es mera confusión sobre lo importante y lo banal. Seguimos en el 20. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros desde el principio, desde los tiempos del principio, em, hemos ido muchas veces al infierno. Esto sería la 21, por incontables decenas de millones de eones. He sido muchas veces rajado, perforado, quemado y descuartizado, mas no he logrado la iluminación. Así que he pasado todos estos sufrimientos y estos sufrimientos no me han servido para nada. ¿Por qué no? Ahora sufro un poco por un propósito realmente importante, que es lograr la iluminación. Había un, un monje, no, un rey, que quería salvar su vida en una batalla. Decía: yo te doy todo el oro que para salvar mi vida. Pero luego encontramos a Chanchubue, eh, que, que, que pudo haber salvado su vida con eh, este rey tibetano, que pudo haber salvado su vida porque lograron todo el oro para pagar su rescate, pero en vez de eso, él pidió que se utilizara el oro para invitar a un maestro desde la India. Así que nosotros hemos sufrido durante incontables eones, infinitos eones, a veces incluso los grandes terrores de los infiernos, y no hemos logrado nada a cambio. Así que, por ejemplo, ahora nosotros por la mañana compramos verduras y vamos por el camino con nuestra verdura y nos encontramos una vaca, y a lo mejor no nos importa darle un poco. O a lo mejor si alguien nos encontramos por la calle y nos dice: dame un poco de estas verduras que has comprado, y no nos importa, se lo damos.
Esto es fácil para nosotros. Podemos empezar haciendo este tipo de prácticas de generosidad sin tener que llegar a los extremos de los grandes bodhisattvas, de ofrecer incluso miembros de su cuerpo. Entonces, por eso dice, por incontables decenas de millones de eones he sido muchas veces rajado, perforado, quemado y descuartizado, mas no he logrado la iluminación. Entonces, ¿cuántos sufrimientos hemos tenido que soportar durante el tiempo sin principio? En el monasterio de Samye, en el Tíbet, había una, una sala de respiración donde se practicaba la respiración. Eso lo hicieron muy bien cuando hicieron este monasterio de Samyen, que lo hicieron entre el maestro, el rey y el realizado, el yogi realizado. Y pusieron también el jardín del estudio. Es como si fuera una especie de gran universidad con distintas facultades. Este monasterio de Samye. Entonces, en algunos lugares había... en este lugar de la respiración se hablaba sobre cuáles son los signos que van a llegar en el momento de la muerte, y también en el bardo, y también cómo van a ser la respiración, nuestra última respiración. Y también se habla sobre cómo son los infiernos y sobre este tipo de cosas. Y también sobre cómo es el Señor de la Muerte, y que tiene una especie, decían de una manera figurada, que el Señor de la Muerte tiene como una especie de porra que te golpea dependiendo de lo que hagas o lo que no. Y esto lo hace mirando cuáles son tus faltas y cuál es la gravedad de cada una de ellas. Así que entonces se dice que tiene también como una balanza, y se habla como si tuvieran una oficina y tuvieran un sueldo y todo esto. Bueno, estas son historias, pero lo importante es que a la hora de la muerte, las personas que tienen acciones negativas más graves van a renacer en los reinos inferiores. Las personas que tienen acciones positivas acumuladas van a renacer en los reinos superiores. Y no hay nadie que no haya nacido nunca en el infierno. Nosotros hemos renacido infinitas veces en el infierno como pretas, como animales, y como también en los reinos superiores de las existencias. Entonces, por eso dice aquí, por incontables decenas de millones de eones he sido muchas veces rajado, perforado, quemado y descuartizado, mas no he logrado la iluminación. Entonces, igual que se cortan los animales en un carnicero, nosotros también hemos sido cortados muchas veces. En Mumbaten había una señora que decía que ellos iban a hacer una impresión de todos los textos que se meten dentro de las ruedas de oración, todas estas láminas con los mantras, y estos tenían que ir a comprarlos a otro lugar, iban en el coche. Y con mucho esfuerzo tenía que cargar con todas estas cajas, con los textos. Y entonces yo decía, a mí no me importa esforzarme si es por el bien del Dharma. Tenían que comprarlos en Palampur, iban allí y tenían que traerlos. Y ella decía, no me importa hacer todo este esfuerzo porque es por el bien del Dharma. Entonces,
este modo de pensar también cambia nuestra disposición. Si nosotros tenemos este deseo realmente de ayudar al Dharma, no nos va a importar esforzarnos. También su santidad, el Dalai Lama, dice que nosotros ahora estamos rodeados de personas que están sufriendo, de seres que están sufriendo. Y si nosotros generamos la bodhicitta, entonces aquí vamos a lograr encontrar un camino nuevo que nos va a llevar a progresar por el camino de la acumulación, el pequeño, el medio y el grande, también el camino de la preparación, y después a través de las tierras de los bodhisattvas, primero a través de las 8 tierras impuras y después a través de las 3 tierras puras, la octava, la novena y la 10ª, las 7, tierras impuras. Y después llegamos a las tierras puras, que son la octava, la novena y la 10ª. Y después está la iluminación. Y podemos ir progresando por todos estos caminos hasta lograr la iluminación. Este sufrimiento que experimento en pos de la iluminación es limitado. Este sufrimiento que experimento en pos de la iluminación es limitado. Es como el sufrimiento de una incisión hecha para curar el dolor de un mal interno. Así que este es un sufrimiento que tiene un sentido, que tiene un objetivo, que tiene un logro posterior. No es un sufrimiento baladí, así, sí, porque sí. Entonces si tenemos esta aspiración, yo voy a lograr la iluminación completa para ayudar a todos los seres, y para eso yo voy a practicar todo y a pasar todas las penalidades que hagan falta. También Buda Shakyamuni estuvo durante 6 años practicando el ascetismo y también hizo estas prácticas de ayuno. Y por supuesto eso tiene sufrimiento porque tenemos hambre, no podemos comer, etc. Pero tiene ciertas incomodidades, pero son pequeños sufrimientos que después van a lograr algo, que van a tener un objetivo.